El precio de Bitcoin se está recuperando de todo el movimiento bajista que tuvimos en días anteriores. En anteriores vídeos estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin, tras el movimiento bajista que hacía que perdiésemos este soporte sobre los $56.520, iniciaba un pequeño movimiento de recuperación hasta que alcanzaba la zona de resistencia, donde el precio en un inicio terminó rechazando y perdiendo también esta dinámica alcista que observábamos en el precio. Tras esto inició un movimiento bajista con el objetivo de alcanzar la zona del VWAP semanal, pero como comentábamos en el vídeo de ayer, empezamos a ver ya cierta presión compradora incluso antes de alcanzar esta zona operativa, lo que nos indicaba cierta presión compradora de fondo, y hoy a la mañana veíamos como el precio de Bitcoin conseguía volver a encontrar equilibrio sobre esta misma zona operativa de la resistencia. A lo largo del día de hoy veíamos como el precio de Bitcoin continuaba lateralizando sobre estos niveles hasta que inició un desequilibrio alcista, donde en un inicio terminó teniendo un pequeño rebote sobre la zona del VWAP mensual, y aquí seguíamos viendo presión compradora que hacía que el precio confirmase el desequilibrio alcista. A partir de esto podríamos casi considerar ya esa consolidación del reingreso y a partir de aquí esperar la muestra de fortaleza. Se confirmaría una vez consiguiese alcanzar la zona de la resistencia de los 68.200 aproximadamente. Como veis, el movimiento alcista continúa en estas últimas horas, pero recientemente he visto un evento que no me ha gustado demasiado, y eso ha sucedido en esta velita de aquí. Como podéis ver, tenemos una vela con cierto rechazo a esta zona operativa, además con un aumento de volumen significativo y por lo tanto entendiendo que sobre estos niveles ya alguien ha tomado beneficios. Estamos viendo absorción de ventas en esta zona operativa de los 59.660 y de hecho mirad en el poco tiempo en el que el precio estaba aquí qué volumen se ha generado. Pero a pesar de esta absorción de ventas, estamos viendo como en la vela actual continúa entrando presión compradora. Obviamente el volumen no es comparable, pero podría significar ausencia de oferta en esta zona operativa y que por lo tanto actualmente el camino de menor resistencia podría ser el camino alcista. Hay que ver que esta intención se mantenga de forma constante durante las próximas horas y que no simplemente este movimiento sea para buscar liquidaciones. Luego revisaremos los mapas de liquidaciones para ver si efectivamente hay liquidez sobre esta zona operativa, porque ya os digo que esta velada aquí me resulta muy sospechosa. Es un take profit demasiado claro en el gráfico, pero de momento parece que no tiene impacto en el precio, precisamente por lo que podíamos comentar anteriormente, por esa potencial ausencia de oferta. Pero al final la debilidad tenemos que confirmarla también en el gráfico. No puede ser que veamos ausencia de oferta, que el precio suba y que por lo tanto estas ventas no tengan ningún tipo de impacto. La debilidad tendría que ser algo de este estilo, que el precio rechace esta zona operativa y que por lo menos intente volver a buscar equilibrio sobre lo que ahora mismo podría ser la zona de soporte. Eso serían las muestras de debilidad que nos confirmarían que efectivamente este evento de aquí podría tener un impacto significativo en el precio. Pero si seguimos viendo aumento de volumen en velas con cierta armonía, valorando esa continuación alcista, entonces ignoraremos esta señal que hemos visto, porque nos estaría confirmando esa ausencia de oferta. Así que muy atentos a las próximas horas para confirmar si esto definitivamente es o no es una trampa. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y estamos viendo cómo en este movimiento alcista efectivamente se está llevando algunas zonas con un poquito de liquidez. No es tanta la cantidad porque donde más se llevaron fue en esta zona de aquí, en torno a los 57.770 aproximadamente, y seguimos viendo liquidez similar quizás hasta los 62.845, pero esta zona de aquí ya se la han llevado y la mitad de esta también.
Si nos centramos en la liquidez de 100X, vemos aquí algo bastante interesante, y es que se había formado en esta zona bastante liquidez en torno a los 59.890 y durante este movimiento alcista se lo han llevado todo. Si vemos muchas liquidaciones sobre esta zona operativa, podría ser que simplemente efectivamente hayan ido a buscar estas liquidaciones. Y esto haya generado también este movimiento alcista que estamos viendo. Si en las próximas horas el precio de Bitcoin pierde todo lo ganado durante este movimiento alcista, podríamos confirmar esa trampa. Respecto a la liquidez de 50X, aunque se han llevado un poquito de liquidez que había sobre esta zona, donde más hay actualmente es en los 61.520 aproximadamente. Y también había bastante en esta otra zona operativa que ya se llevaron. Liquidez de 25X veíamos durante toda esta zona y ya se la han llevado en el primer tirón alcista. Y ahora mismo vemos un poquito más de liquidez en torno a los 62.685. Ojo con esto que estamos viendo, porque vemos como en esta zona operativa hay mucha liquidez de 10X. Ya esta liquidez de aquí se la han llevado durante el movimiento alcista y ahora se empezaron a llevar esta segunda zona de liquidez. Como veis, todavía nos queda una tercera zona que abarca desde los 62.050 hasta los 62.850. Aunque anteriormente hemos visto cómo los bots de alta frecuencia acompañaban al precio, durante estos últimos minutos no estamos viendo eso. Como podéis ver en Bookmap todavía no se me ha solucionado el problema al 100%, estoy esperando respuesta por parte del soporte, pero sí que en estas últimas horas parece que la información me está llegando. Veíamos algo bastante interesante y es que hubo bastantes órdenes de compra sobre los 54.100 intentando defender al precio, y durante este movimiento alcista estamos viendo cómo aparecen algunas zonas de venta que están siendo absorbidas. También observamos liquidaciones de shorts que van en línea con lo que hemos comentado en los mapas de liquidaciones, y en The Kingfisher estamos viendo cómo nos acercamos a zonas con bastante liquidez de shorts. Tenemos aquí en torno a los 61.220 y sobre todo desde los 64.850 hasta los 66.800, con pico de liquidaciones sobre los 65.265. En los CVDs vemos algunas compras agresivas desde diferentes exchanges. Yo diría que incluso este último movimiento alcista lo está liderando Binance y la acompañan casi todos los exchanges, excepto Coinbase. Coinbase metió algunas compras un poquito antes. En los mapas de corto plazo vemos un poco de liquidez en los 59.355, también en los 58.775 y sobre todo en esta zona de los 57.135. Y por desgracia los mapas de High Leverage no están cargando correctamente, así que no los vamos a poder revisar.